Urbanidades. Historias de RKA Radio. La historia se repite. La Liga Antimáscara de San Francisco es la prueba de que el negacionalismo ante una epidemia no es un fenómeno moderno. En 1918, un grupo considerable de habitantes en San Francisco se organizó para protestar contra las medidas de prevención decretadas por el gobierno ante la pandemia de gripe española. Hace un siglo, la humanidad también libró la batalla contra una pandemia que produjo miles de muertes y millones de infectados. Sin embargo, mientras científicos, gobierno y profesionales de la salud recomendaban encarecidamente a la población utilizar equipo de protección y aplicar el distanciamiento social, una parte de la sociedad optó por negar las efectividades de estas medidas. Partieron de la mera intuición y fueron contra todas las indicaciones. Indudablemente, lo antes comentado fácilmente aplicaría a la situación que experimenta el mundo con los grupos negacionistas que surgieron en Estados Unidos, en México y prácticamente cualquier país del mundo donde la nueva enfermedad se estableció. Actualmente el objetivo de estos grupos es refutar las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud y de los organismos locales de salud. Exactamente lo mismo se observó con la Liga Antimáscara de San Francisco hace más de 100 años. Todo empezó en octubre de 1918. En esa época, San Francisco era una ciudad con 500,000 de habitantes que registró los primeros casos de gripe un mes antes. Hasta alcanzar los 2,000 contagios, lógicamente, las autoridades recomendaron a la población entrar en cuarentena y evitar reuniones multitudinarias. Al paso del tiempo, los comercios no esenciales tuvieron que cerrar y el uso de cubrebocas se convirtió en una medida obligatoria, con campañas extremadamente incisivas sobre el tema. Como los estadounidenses peleaban la Primera Guerra Mundial, el gobierno relacionó el uso de cubrebocas al sentimiento patriótico de protección al país. En la época, uno de los carteles que divulgó la Cruz Roja apuntaba lo siguiente: toser y estornudar disemina enfermedades. Algo tan peligroso como el gas venenoso, propagar la gripe española, amenaza nuestra producción de guerra. Los reclamos de algunos respecto a las obligaciones del cubrebocas llevaron a que la autoridad implementara multas de entre $5 y $10 para quien anduviera en la calle sin protección. Ni siquiera los políticos influyentes estaban exentos de las medidas. James Rolfe, alcalde de San Francisco, apareció en una fotografía divulgada por la prensa acompañado de 2 funcionarios públicos sin cubrebocas. En consecuencia, el jefe de la policía le impuso una multa ejemplar. La estricta aplicación de las medidas tuvo buenos resultados. Algunas estimaciones sugieren que 8 de cada 10 personas en San Francisco utilizaban cubrebocas. El 21 de noviembre de 1918, San Francisco revocó la obligatoriedad de estas medidas. Los ciudadanos retomaron su rutina habitual, regresar al trabajo, ir al cine, visitar los parques, y entonces apareció una segunda ola de contagios. En total, la gripe española, brote que inició en Estados Unidos, se dispersó en 3 olas de contagios, siendo la segunda la más severa de todas. Se estima que la pandemia mató al menos 50 millones de personas, otros dicen que fueron 100 millones, e infectó una tercera parte de la población mundial. La enfermedad sumó más víctimas que ambas guerras mundiales juntas. La situación era extremadamente grave y las autoridades de San Francisco tuvieron que recular. Una vez más, implementaron el uso obligatorio del cubrebocas, y algunos habitantes no tuvieron reparo en mostrar su renovada molestia. Es importante recordar que 12 años antes se produjo un terremoto histórico que pasó a la historia como el Gran Terremoto e Incendio de San Francisco de 1906, evento que fue particularmente devastador para la sociedad de la época. Ante esta serie de infortunios sucediendo de forma tan periódica, es comprensible que los habitantes de San Francisco estuvieran tan desconcertados y tan faltos de fe respecto a la situación. Cuando se volvieron a implementar la medida del cubrebocas, automáticamente algunas personas se preguntaron: si no funcionó la primera vez, ¿por qué nos obligan a usarlo de nuevo? Esto llevó al nacimiento de la Liga Antimáscara. Emma Harrington, quien había ocupado el puesto de diputada, lideró la primera asamblea del grupo que reunió más de 2,000 personas, y los encuentros se mantuvieron en el transcurso de un mes.
En uno de estos eventos, más de 4.500 personas se reunieron para protestar contra James Roth y el Dr. William C. Hassler, secretario de Salud. La Liga Antimáscara argumentaba que utilizar cubrebocas era inútil y cuestionaban abiertamente la ciencia sobre la efectividad de la medida. Curiosamente, argumentaba que existían problemas más graves que requerían mayor atención, como el desempleo de los soldados que volvían de la guerra. En un artículo publicado por The Guardian, se dice que la Liga Antimáscara llegó al extremo de enviar una bomba al Dr. Hassler. Por fortuna, el paquete terminó en un lugar incorrecto y nadie resultó herido. Pese a la gravedad de la situación, el gobierno optó por minimizar el movimiento. Al final, la Liga Antimáscara jamás alcanzó un acuerdo general. Mientras unos pretendían elaborar una petición para que se revocara el uso obligatorio del cubrebocas, otros querían la renuncia de Hassler. No consiguieron ni una ni otra. Los registros de la época señalan que a mediados de enero de 1919, San Francisco registraba 510 contagios y un promedio de 50 muertes al día. 2 semanas después, y tras el segundo decreto de portar cubrebocas, el número de contagios cayó a 12 y los muertos a 4. Harrington abandonó el liderazgo de la Liga Antimáscara y al poco tiempo el movimiento desapareció. Urbanidades. Historias de RK Radio.